Ok, va a estar difícil luego de la presentación de Hernando y Araya aquí, así que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Mi nombre es Carlos Marín, yo soy CEO y cofundador de Aqua. Un gusto, un placer y gracias al equipo de la TAM FinTech Hub, a Edwin y, digamos, y a las personas que están acá, de hecho, escuchándonos y visitándonos. En Aqua, conectándolo un poco con la charla que estábamos recientemente escuchando, desarrollamos nuestra propia infraestructura de aceptación y procesamiento de pagos en adquirencia, cumpliendo muchos de estas condiciones y estos casos de, digamos, de condiciones que debería tener cualquier tipo de adquirente para trabajar con en nuevos mercados con nueva infraestructura. Somos Cloud Native, AI First, desarrollamos la tecnología de manera propietaria. Creamos la compañía junto con mis otros dos socios hace menos de 2 años. Hoy en día estamos productivos no únicamente en Colombia, sino también en Guatemala, Uruguay, Perú y Argentina. Y hoy tengo el gusto, además de poder compartir esta charla con Ali de Evanks. Así que, habiendo dicho eso, Ali, te cedo la palabra. Preséntate, por favor, y vamos. Perfecto, gracias Charlie y gracias a todos por el espacio. Estoy viendo que unas personas ya tienen cerveza y vino, entonces creo que el happy hour ya empezó. Pero bueno, para presentarme, soy Alison Grosshandler, soy la directora regional para Ebanks, para el cono norte de Latinoamérica. Junto con mi equipo de Country Managers, estoy encargada de crecer en los mercados en donde estamos en el cono norte, lo cual son México, Colombia, el Caribe y Centroamérica. Y estoy basada en México. Obviamente no soy mexicana, pero ya llevo 11 años viviendo en México y toda mi carrera trabajando en pagos en LATAM, en Asia y en los Estados Unidos. Bueno, Ebanks es un Payment Service Provider brasileño y estamos enfocados en trabajar con comercios globales para crecer sus pagos, ofrecer pagos de APMs, de pay-ins, payouts, tarjetas y crecer en mercados emergentes. Ya estamos operando en más de 20 países y gracias nuevamente por este espacio. Maravilloso, maravilloso, Ali. Pues, si te parece, entremos en materia. Vamos a tratar de conectar, evidentemente, mucho del valor, ¿no? Hablando de neoadquirencia y de los beneficios que trae definitivamente trabajar con nueva infraestructura, buscando servir a agregadores de pago y comercios. Así que, vamos. Sí, pues bueno, me gustaría empezar primero con el mercado colombiano. Estamos viendo y escuchamos hoy en las presentaciones que hay cambios en Colombia, ¿no? En términos de los actores nuevos, los métodos de pago. Y me gustaría preguntarte cuáles son algunos de los cambios que tú has visto en los últimos 12 meses. Genial. Bueno, creo que ver el crecimiento de e-commerce es importante, ¿no? Creo que año a año, no solamente en Colombia, sino en la región completa, siempre seguimos teniendo crecimientos de doble dígito en e-commerce. Eso es muy interesante. Creo que el reto sigue siendo mucho enfocado en experiencia y en conversión, ¿no? Muchos de los informes y datos que vemos al final del día lo que muestran es que cada vez es más difícil poder convertir en un canal digital la venta. La experiencia se vuelve, ¿no? Quizás un factor muy relevante y la fricción, digamos, que sigue siendo un tema muy importante a trabajar dentro de la industria. Ahí, digamos que, y perdón que estaba aquí justo pendiente de la pantalla, pero se nos perdió. Creo que más allá de las cifras, la adopción también de pagos en tiempo real, de los rieles, de real-time payments, al final han podido dar un vistazo muy claro de cómo puede ser la adopción y la experiencia de pago, digamos, de una manera masiva cuando la infraestructura y los rieles son los adecuados. En Colombia yo diría que hoy estamos viendo datos de adopción en pagos en tiempo real que probablemente son mejores incluso de los de Pix en su momento con el mismo tiempo cuando se lanzó en Brasil, que creo que no es un dato muy menor y seguramente viene un gran futuro en Colombia y en los siguientes mercados que de hecho están implementando este tipo de rieles. Y creo que lo último al final del día es, a nivel regulatorio ha habido también una gran apertura alrededor de nuevos jugadores, nuevos adquirentes, ¿no? Cómo flexibilizamos las reglas para poder generar mayor adopción y nicho. Así que te diría que esos son nuestros 3 grandes valores.
Perfecto. Hablando sobre el crecimiento en Colombia, solamente para agregar que es algo que estamos viendo también en el cono norte de LATAM. Por ejemplo, en México estamos viendo un crecimiento de pagos digitales en el promedio de 25% año por año. Y también en Costa Rica, Guatemala, estamos viendo en promedio un crecimiento de 20% en pagos digitales. Entonces, es el momento perfecto para que entren los jugadores nuevos en la región. De acuerdo. Pues bueno, solamente para hablar en más detalle sobre los PayFacs, algo que les importa es para ofrecer a sus comercios es tener como mejores tasas de aprobaciones, de conversiones, tener control de fraude y también tener el mix correcto, ¿no? Para ofrecer a sus consumidores. También en el mismo tiempo, el modelo de adquirencia está cambiando, ¿no? Es más modular, cloud native y también basado en AI. Entonces tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puede ayudar a los comercios? ¿Y cuáles son las brechas que aún existen? Genial. Bueno, creo que conectándolo un poco con lo que escuchábamos antes, la infraestructura en sí misma, en la medida en que evoluciona, es cloud native y además bien apalancada en inteligencia artificial, empieza a generar valores que quizás antes eran muy difíciles de poder lograr, ¿no? El approval rate, increíblemente, o por más difícil que para los que estamos en el ecosistema parezca, a través de estas nuevas infraestructuras, de estas nuevas tecnologías, permiten mejoras sustanciales en tasas de aprobación, mejor intercambio de data, ¿no? Real-time information, que hace que al final todos los actores en la cadena de valor que están tocando un pago puedan tener más información y tomar medidas mucho más rápido, ¿no? Acciones en tiempo real. Sobre, creo que otro de los grandes temas, que de hecho lo tenemos acá, hablando un poco de fraude, es cuando tienes mayor información en tiempo real, cuando tienes la capacidad de poder alimentar además modelos en tiempo real de inteligencia artificial, enseñar esos modelos, digamos, casi en tiempo real, pues el fraude también típicamente tiende a decrecer. Incluso en lo que respecta a flujos de tarjeta como contracargos, la capacidad de poder dar información y respuesta agéntica, ¿no? Dar superpowers con agentes en las respuestas de contracargos, hace que el ecosistema evolucione y madure de manera muy importante. Y luego los últimos dos temitas que creo que son muy relevantes es, en la medida en que das más visibilidad, de nuevo das mucha más inteligencia a todo el ecosistema, al resto de los jugadores. Entonces, no tomamos decisiones a ciegas. Y en la medida en que entregamos además esa información en tiempo real, podemos facilitar también el paso siguiente, ¿no? Que es este modelo de agentic commerce y cómo estas nuevas infraestructuras, cloud native, con capacidad de poder ser automatizadas a través de inteligencia artificial, son realmente los habilitadores para que el agentic commerce pueda evolucionar. Sí, de hecho, este tema de agentic commerce es muy importante porque, como lo he visto en los cambios de APMs, cuando lanzaron los APMs y real-time payments, está cambiando como la manera en que los consumidores están comprando, ¿no? Y creo que es algo que vamos a ver, este shift en pagos, también con agentic commerce. Muy de acuerdo. Sí, de hecho, hablando un poquito de agentic commerce, parte de lo que vemos en Aqua y de la evolución, digamos, que la infraestructura debe tomar es justamente cómo podemos prepararnos o reescribir el código de esa nueva infraestructura para soportar compras realizadas por agentes y no compras realizadas por personas o originadas por personas o comercios, que es como típicamente venimos operando en el ecosistema de pagos, ¿no? Es un reto enorme y creemos en Aqua que gran parte de lo que se necesita es justamente preparar y reescribir esos nuevos rieles para poder soportar el caso de uso, que vemos un futuro inmediato en implementación y en adopción de compradores muy fuerte. Bueno, creo que aquí soy yo el que pregunta, así que me voy a tener que voltear porque no tenemos la guía. Pero bueno, Ali, yo creo que dentro del mix que hablábamos y que mencionabas hace un ratito, como fundamental para un PayFac, que además, pues al final del día está creado y básicamente su propósito fundamental es servir comercios, hay una gran tarea, hay un gran trabajo y de hecho hay un gran reto, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de cómo crees que se deben ver ese mix de pagos, digamos, en el ecosistema y qué es lo importante a tener en cuenta. Pues sí, en eBanks, ya que estamos en más de 20 países, estamos viendo la diferencia en mercado por mercado
Y para lanzar más métodos de pago, no es solamente para lanzar más, ¿no? No solamente es sobre la cantidad de métodos de pago, pero tienen que ver bien por mercado cuáles son la industria del comercio, cuál es el segmento del consumidor, cuál es como el tipo de compra, ¿no? Si es one time o algo recurring. Y también el uso de efectivo, porque ahora también aún existen muchos como APMs para efectivo, ¿no? Entonces, es más sobre pensar en mercado por mercado, cuál es el fit correcto y no solamente para lanzar. Entonces, tienen que tomar en cuenta una estrategia clara. Y sí, es importante ver como todos estos como factores por mercado. De acuerdo. Creo que el mix es muy importante y tener la capacidad desde la base de poder tener multi-rail processing, ¿no? Y capacidades de nuevo tecnológicas que puedan apalancar cualquier tipo de riel, pero además de los rieles, con lo que mencionas, que además estoy completamente de acuerdo, es muy importante saber, dependiendo de la necesidad de tu comercio, ¿no? Cuáles son los rieles a los cuales deberías darle mayor preponderancia o incluso en dónde deberías estar apuntando en monitoreo, en gestión, ¿no? Súper importante. Sí, justo. Y un tema que sale con, no importa qué tipo de método de pago, pero un tema que sale muy frecuentemente es que detrás de cada compra hay un consumidor que está en su compu o su celular esperando para ver si la transacción va a ser aprobada o declinada. ¿Qué hace falta para mejorar la experiencia de los consumidores en pagos digitales? De acuerdo. Bueno, yo creo que hablando un poco de experiencia, y creo que conecta de hecho con esta pregunta, si no estoy mal, sí, de acuerdo. Creo que para todos y para nadie es un secreto que hoy todos estamos muy acostumbrados a vivir una experiencia de pago bastante frictionless, ¿no? Cuando pagamos con efectivo. Y creo que eso es un poco lo que uno espera siempre cuando estás haciendo un pago digital. Como lo mencionaba al principio, hay un reto muy grande alrededor de poder, garantizando la seguridad y la eficiencia, digamos, y la conveniencia que tiene un pago con cash, cómo podemos llevar esa misma experiencia en el momento de un pago digital. Y dentro de ese contexto creo que tenemos una responsabilidad como ecosistema muy grande y creo que la gran base desde la perspectiva de Aqua, de cómo esto puede cambiar, es justamente desde la infraestructura y cómo desde la infraestructura podemos agregar valor, digamos, al resto de la cadena. Desde la transmisión de los datos, desde la eficiencia operativa, desde incluso la velocidad y el time to market que podemos darle a nuestros clientes para que puedan transmitir de nuevo la mejor de las experiencias a sus comercios y que sus comercios puedan transmitir esto a sus usuarios, ¿no? A sus pagadores. Así que creo que es muy importante. Creo que en digital todavía sigue siendo un reto esa autenticación y tenemos casos de métodos de pago en donde pagando por internet fácilmente te pueden pedir 2 o 3, ¿no? Steps para validar. Hay un reto interesante que como industria todavía no hemos podido resolver y que de alguna forma estamos trabajando. Y luego finalmente mucho de estas ineficiencias, al menos desde la perspectiva nuestra, como lo decía antes, vienen muy conectadas con la base tecnológica por la cual todavía hoy seguimos procesando la mayoría de los pagos diarios electrónicos. Y de hecho es uno de los principales motivadores por los cuales decidimos constituir o crear Aqua en su momento para darle las herramientas, digamos, a compañías como Ebanks, de hecho, y todos los superpoderes, ¿no? Para que puedan básicamente transmitir todo ese beneficio a sus clientes. Y de hecho creo que es la tarea de casi todos aquí en Paytech, ¿no? Para mejorar la experiencia de pagos digitales. De acuerdo. Perfecto. Creo que para terminar, creo que tenemos una pregunta más. Bueno, yo creo que cerrando un poco la conversación que hemos tenido, que ha sido muy interesante, me encantaría poner un poco tu visión, ¿no? Alrededor de cómo ves el futuro, ¿no? En el próximo par de años, en el ecosistema, bueno, en Colombia y en la región, entendiendo también pues, que tienes una experiencia enorme trabajando en América Latina. ¿Cómo ves ese futuro, ¿no? ¿Qué valores, qué necesidades y qué oportunidades estás viendo? Sí, pues en mi perspectiva, creo que algo que es importante y trabajando para una empresa global con comercios y marcas globales es tener más interoperability
también con APMs, ¿no? Tarjetas, ahora pueden usar tarjetas por todos lados en cualquier país, como tarjetas locales, internacionales. Pero para mí, en Ebanks, para tener como interoperability entre APMs y no solamente en el país en donde viene el APM, ¿no? Para tener cross-border APMs. Creo que sí está empezando, pero me gustaría verlo como globalmente. ¿Y tú, Charlie? ¿Tú qué opinas tú? No, yo estoy muy de acuerdo, creo que gran parte de cuando hablamos de pagos electrónicos o de raíles de pago electrónicos, eh, pensando en tarjetas, por ejemplo, creo que las tarjetas nacieron solucionando cross-border payments by default. Eh, es un reto muy interesante cómo estos APMs al final del día deben evolucionar y poder justamente resolver ese gran caso de uso, ¿no? Porque es vital y es muy importante. La interoperabilidad ahí es clave, digamos, entre sistemas, sobre todo hablando en real-time payments, por ejemplo. Y lo conecto un poco con tres puntos fundamentales para poder lograrlo desde mi perspectiva, ¿no? Uno es la infraestructura, por definición, ¿no? Cómo interoperan estos rieles de pago y cómo entre esa interoperabilidad igual se puede mantener la eficiencia que generan, digamos, de manera natural, siendo un domestic rail en ese sentido. Las regulaciones también deben de ir acompañando un poco esos esquemas, ¿no? Al ser estos rieles naturalmente locales, pues hay un trabajo muy grande entre la interoperabilidad en cómo ajustar y coordinar la regulación. Y creo que lo último tiene que ver un tema más de adopción, pero adopción pensada en cómo llevamos esos rieles de pago, esas experiencias de pago directamente a los comercios, apalancándonos en tecnología, ¿no? Básicamente. Perfecto. Pues creo que es todo lo que tenemos. Si Perfecto. quieres sacar otro tema, por favor, pero si no, gracias a todos por el espacio, por su Muchísimas tiempo. gracias. Gracias, Diali. Sí, ¿Vamos? gracias.